liquidador del Fondo Mixto Privado de Patrimonio Autónomo de los Pápagos, dice, pues somos pápagos en México y en Estados Unidos. Ajá. Y una pequeña complementación ahí. El Fondo Mixto Privado es de las familias mexicanas, no de los pápagos. Nosotros somos el conducto de retorno nada más. A ver, explícate. Palabra con manzanas, Mauricio. Con manzanitas. El puente, el retorno, la garantía para que permanezca vigente el acceso hacia este patrimonio de todas las familias mexicanas, esa responsabilidad recae en nosotros, pero no es de nosotros. A ver, tú estás diciendo, para dejarle a Emilio el micrófono, esto para entender. ¿Son 800 billones de pesos? La parte fija del capital. Perfecto. Esos 800 billones de pesos nos pertenecen a 120 millones de mexicanos. Exactamente. Perfecto. En partes iguales. En partes iguales. Por parte Dividido equitativo. entre 120 millones. El total de los habitantes que estén registrados y vivos, no los inventados. No, bueno, ya ves que luego tienen otros datos por ahí. Sí, Sí, hay que ser muy certero en ese tema. Ese es el Ahora, reparto equitativo, exactamente. y ustedes, tú representante de los pápagos, que es una comunidad, una tribu, son indígenas de Sonora, ahorita vamos a platicar de todo eso, son los encargados de repartirnos. Somos la garantía para el retorno. El encargado de repartir en su estructura son 2.456 municipios y 2.743 comités particulares administrativos de otras de pueblos originarios que tienen esa personalidad y esa obligación. Además de la Tesorería de la Federación, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que también reciben un porcentaje y también tienen la obligación de recibir y repartir estos rendimientos de este patrimonio familiar. ¿El dinero está en Londres y en Bank of America? Ellos son los custodios. Son los custodios, han sido los custodios, ahí están los contratos, están los convenios internacionales que lo ratifican, están los depósitos registrados, está la reglamentación que lo confirma. Y el encargado a nivel mundial de hacer el acceso y vigilar el retorno es el Banco Internacional de Pagos, supervisado por el Banco Mundial y por la Reserva Federal de Estados Unidos y el Fondo Monetario Internacional, que son los entes que participan. O sea, estás garantizado por donde estamos garantizados. Estamos garantizados. Gracias a Dios esto no tiene un dominio local. Gracias a Dios, en esta etapa. ¿Y eso nos lo dio Porfirio Díaz? Fue parte de las acertadas acciones que haya tenido este señor. Y yo no puedo actuar como un crítico historiador, pero me consta que él promulgó las leyes que garantizaron que esto creciera de este tamaño. Perdón, adelante. Ahí está, ese dinero está ahorita en el extranjero. Existe. Usted ha viajado para precisamente hacer este trabajo de que tenga que ser regresado a México. La pregunta es, ¿aquí qué papel juega el gobierno federal en ese sentido? Tiene un papel muy bien definido en este manual. Quiero aquí ratificar lo que ya está escrito y publicado en algunos reglamentos y leyes internacionales. El retorno está vigilado por el brazo ejecutor del Banco Internacional de Pagos, que es el System Security Settlement. Esa es la entidad que le corresponde la vigilancia de la norma y la coordinación. Y ellos enmarcan en su manual, que está dentro del libro, un manual denominado el Libro Rojo, dentro de los manuales que está obligado, y con los que opera Banco de México y Hacienda, en las responsabilidades internacionales. Debemos de ser muy claros en esto. Okay. Las responsabilidades internacionales, que son en este caso mayores que las locales, en cuanto a un capital que duró 100 años creciendo y que se libera para que retornen los rendimientos, menciona como responsable de la observancia y del acatamiento a las normas al secretario de Hacienda y Crédito Público. Entonces, hay una responsabilidad directa con el secretario de Hacienda y Crédito Público, con sus subordinados o complementos, que serían el SAT y el Procurador Fiscal. Que se ha vuelto un candado, ¿no? Que se han vuelto unos traidores, oiga. A mí no me gusta hablar las cosas. No, a mí yo soy igual que tú. Tú ya viste lo que dijiste del actual presidente, del pasado. Que el pasado se lo quería robar y que este no era un inútil.
No sabía qué hacer con el Está dinero. rodeado de muchos asesores muy mal informados que no le quedan del tamaño de la responsabilidad que heredó. Pues es que son 822 billones Así de... es que le mantuvieron ocultos. Son 800 de capital fijo que no se tocan. Y ahorita tiene una liquidez generada de 22 y cacho, casi 24 ya. Debemos ser muy exactos en los datos. Pero estamos hablando de una liquidez de 3 veces o 4 veces el presupuesto anual. Pues nada más te quiero decir que por lo menos de la reserva que teníamos, del ahorro, pues, del Así supuesto es. ahorro, ya Y- el 40-50% ya le dieron mate. Y un dato muy importante existe. de esto, Fernando Emilio, es que es esto. Al ser un fondo reinvertible, de capital reinvertible, un fondo soportado, registrado con un capital fijo, genera una dispersión perpetua una vez que se libera. Duró 99 años en madurarse, pero una vez que se complementa, cada 6 meses, en abril y en octubre, genera ¿Se una vuelve a dispersión. pagar? No, genera una dispersión de por vida, en una renovación a 33 años. Estamos hablando de una solvencia fija, mínimo a 33 años, Como país. como país. ¿De cuánto dinero estamos hablando por mexicano? Estamos hablando de un ingreso mínimo de garantía entre 47,315 y 82,200 pesos de garantía Por mexicano. por mexicano. Mínimo, es la mínima. Una sola vez. Nada No, más. sería en un enfoque financiero, es tu cuota de participación o a la que tienes derecho de ayuda automática. Ok. Cualquier persona, por el solo hecho de ser mexicano, está obligado a recibir esa cantidad como parte del patrimonio que tiene ahorrado por 100 años. Y este tesoro oculto, dices, en la época de Peña Nieto se lo querían clavar. Tuvieron la intención concreta. Te lo voy a referir en 2 hechos fáciles de comprobar. Uno muy fácil aquí localmente y otro en el extranjero. A mí me citó el procurador fiscal saliente del DIENER a través de un actuario a una audiencia de la Procuraduría Fiscal. Directamente, sin haber tenido iniciado un expediente, sin haber tenido una denuncia, una O sea, demanda. siéntese, señor Y Montijo. por un actuario, venga y Ahora. preséntese aquí a una audiencia con el procurador fiscal. Pues ahí voy a ver de qué se trata. Dijo, no tengo un expediente abierto, se están tomando una facultad que que hasta ahorita no encuentro fundamento, pero hoy no tengo nada que esconder. Me presento y el señor me dice, me encargaron de presidencia que te inventara un expediente y te mochara la cabeza. Pues tenga cuidado, señor, le digo, porque este es un asunto internacional, no es local. Si usted inventa un expediente, va a tener que responder, aunque lo está vigilando directamente el Banco Mundial, el Banco Internacional de Pagos. No sé qué se le habrá metido en la cabeza al señor presidente o qué no se le metió, más bien, que se atreve a hacer una propuesta de estas. Señor, yo tengo aquí un reporte donde no tengo obligaciones fiscales y aquí tengo un dictamen emitido por ustedes donde no tengo ningún atraso. Yo le sugiero que en vez de eso le pase información al presidente y le actualice al presidente Peña Nieto, ¿no? Que lo que está tratando de hacer, pues lo está exhibiendo como lo que es un inútil y un incapacitado para gobernar un país. Un compromiso internacional acumulado de 100 años no es cualquier cosa, ocupa mucha mesura, mucha capacitación académica y mucha buena voluntad, mucha honestidad y mucha honorabilidad. ¿Sabía Peña Nieto qué eran los pápagos? Yo creo que ese señor no sabe ni quién es él en su origen. ¿Y sabe Andrés Manuel López Obrador quiénes son los pápagos? Tiene una noción muy distorsionada que le han pasado, me consta, a sus asesores. ¿Quiénes son sus asesores? Él mencionó en una entrevista que estuvo en mi tierra que él tuvo una convivencia con algunos antropólogos, con dos antropólogos, él los menciona, yo los nombres no los recuerdo, pero déjenme recordarles algo. La identidad de nosotros, los mexicanos, no es nada más la cultural. Tenemos una identidad financiera, fiscal, jurídica y social, aparte de la cultural. Si a cualquiera de nosotros nos inunda nada más de una parte parcial de nuestra identidad, actuamos de una manera parcial, incompleta e incongruente de la realidad. Hay una frase de uno de nuestros héroes ancestrales que dice, es necesario saber dónde vienes para poder definir hacia dónde vas.
Pues no somos, nosotros los mexicanos no somos un grupo de indígenas, somos ciudadanos, somos una república y todos somos iguales. El hecho de que yo tenga una pluma y un calzón y me ponga a bailar no me hace diferente. Me hace como parte de una manifestación cultural diferente, pero hay una hegemonía donde todos somos ciudadanos. Y esa hegemonía es que nacimos todos, el 100% de la población, tenemos la misma categoría y todos somos mexicanos o todos somos indígenas, según el último censo, antes de que naciera esta responsabilidad de tener una participación en un capital familiar, que es la verdadera capital de la banca central y la aportación al Banco Mundial. Tengo 15 segundos para irme a corte. ¿Quieres que regresemos con él y guardamos Sí, a la por mexicana? supuesto. Sí, sí. No, bueno, esto hay que seguirlo tratando, sin duda alguna. Si no es en esta ocasión, será... En todas las que sea necesario. Tenemos que dar a conocer el derecho al que tenemos todos los mexicanos. Vamos claramente, tenemos 10 minutos, hay que ser muy precisos. Ok. Con la información, Mauricio Montijo Lucero. Nada de paja. Nada de paja. Vamos a alimentar Internet de este asunto porque lo que vas a decir aquí nadie lo tiene. Ok. Solamente aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Ese dinero que existe, que se divide entre 120 millones de mexicanos, que nos tocaría, decías, a unos 82,000 pesos más Vamos o dejando menos. 82. Vamos a dejarlo ahí. ¿Ya se ha hecho algún pago al SAT? Se hizo una declaración de impuestos en determinado, que es un proceso muy especial, con cargo al banco emisor, por 1.132.000 y cacho de millones de pesos, que es lo que le da la certeza jurídica de que tanto en el país emisor como el receptor, que es México, estamos cumpliendo con toda la normatividad fiscal, que es la más delicada y la más importante. ¿Dónde está ese dinero? En el SAT están registrados los cargos por recargo y actualizaciones y están registrados contablemente en el SAT. O sea, ¿me estás cantidad diciendo que existe esa cantidad en el SAT? ¿Existe? Pagada. Pagada con cargo al banco emisor, cuando menos los recargos y la parte actualizada. ¿Y quién jinetea ese dinero? Yo te puedo compartir lo que ya he comentado en otras ocasiones. Si se pagó 1.132.000 millones de ISR, ¿por qué salió el jefe del SAT a mentirle en una cadena a nivel nacional junto con el presidente Peña Nieto, a mentir diciendo que solo habían retornado 26,000 millones al país? ¿Dónde está el resto? ¿Dónde está el resto? En el SAT. ¿Qué no has dicho de este tema, Mauricio? ¿Qué no has dicho? ¿Qué te has guardado? Me he guardado esto y que yo creo que es hora de dejarlo bien claro. Este es un patrimonio de las familias mexicanas. Este es el ahorro de 100 años que iniciaron nuestros bisabuelos al generar la independencia y los visionarios que formalizaron que existiera una patria mexicana. Estos derechos no son un préstamo, no son una dádiva, no es un favor que nos están haciendo, es algo que nos corresponde y el cual tiene la obligación el secretario de Hacienda y Presidencia de vigilar y mantener íntegro y que se respete y se entregue y se ponga a disposición de cada una de las poblaciones para que genere la autonomía y la independencia económica que marca el segundo de la Constitución. A través de un pueblo indígena es la única manera en que los municipios pueden lograr tener autonomía e independencia económica. Así está en la Constitución. No lo está diciendo Mauricio Montijo Lucero. Lo estoy leyendo en la Constitución. Y eso basado en el pleno respeto de las garantías que marca el primero en relación a los tratados de comercio internacionales. Entonces aquí estamos hablando de que o va a aplicar el gobierno los derechos que nos corresponden como familia o no los va a aplicar. Al no aplicarlos está perjudicando, está dañando, está actuando contra lo que se comprometió. Esto es claro. O está con nosotros o está contra el pueblo. Porque esto pertenece al pueblo y ellos también son beneficiarios de esto. ¿El presidente Andrés Manuel López Obrador sabe claramente? Me consta que no. No sabe. Me consta que no. La vez que yo me entrevisté... No sabe que tenemos 800 billones de pesos a favor de los mexicanos. No lo sabe de manera formal. Yo tuve una entrevista muy informal con él
me pasó a que atendiera el asunto el segundo de a bordo, Romo. Romo me manda con Ursúa y Ursúa nos batió. Entonces no se le pudo entregar la información y yo reconozco que fui débil al permitir que me mandara a atender esto el segundo o el tercero. Esto tiene que atenderlo él, porque el segundo y el tercero les quedó grande. Les quedó muy grande el paquete. ¿Por qué eres tú responsable de todo este tesoro de México? Soy el responsable en el retorno. Es mi responsabilidad. El haber llevado a cabo la aplicación de un reglamento y de una norma te da esa calidad y esa responsabilidad como representante común en el acceso a los dividendos de este fondo, de este tesoro, de esta cuenta, esta inversión que contablemente se llama CUCA, Cuenta Única de Capital de Aportación. Y ahí CUCA. Aquí es donde empieza lo poco conocido. El secretario de Hacienda y la Tesorería tienen dos obligaciones: vigilar la cuenta única de presupuesto y la cuenta única de capital de aportación, que son inversiones normalmente hechas en el extranjero. Claro. Dos obligaciones únicas: administrar la cuenta del presupuesto y vigilar y apoyar que se respete íntegramente los derechos contenidos en la CUCA, del cual no son dueños. Tienen obligación de vigilar. Ellos se llevarían sus 82 millones nomás por ser mexicanos cada quien. De hecho, 82,000, perdón. Le toca, 82,000 pesos. le toca como administración pública un mínimo del 20% y un máximo de 49% de los rendimientos si cumplen con todas las obligaciones naturales en la administración. Si las cumplen. Si no, se van a quedar... ¿Qué edad tienes? Yo 55 años, bien cumplidos. ¿Y si te mueres? Si me muero... ¿Qué va a pasar? Si me muero, el proceso como está, se pudiera designar otro representante que continúe con la ejecución. ¿Tú ya muerto o en vida? Yo ya muerto. A lo que yo he leído, se suspende por 5 años, se congela el proceso y a los 5 años se designa un nuevo representante que también tendría que actualizar sus responsabilidades, tener la capacidad de hacer las declaraciones. Pero el camino ya está marcado. Hay que hacer un énfasis en esto, Fernanda. Somos prototipo a nivel mundial los mexicanos ahorita en que la población civil logró evitar que un fondo se fuera a fondo perdido, aún contra la intención de la administración pública de mandarlo hacia allá. Hace 100 años. No. Desde Fox para acá, desde el 92 para acá, los presidentes han tenido conocimiento de esto y han intentado apropiarse. López Portillo no supo, Cedillo no supo, Echeverría no supo, de la Madrid no supo. 92 para acá todos han sabido. Todos han sabido. ¿Y por qué hasta ahora sale? No, hasta ahora se me libera a mí la información completa, entonces yo puedo decirte, hay tanto en fulana parte y con tanto banco y con tal banco, porque antes yo no tenía el acceso a la información que se me liberó al actualizar mi personalidad. Nada más le llegaban los reportes a ellos, a través del secretario de Relaciones Exteriores y por conducto de la Reserva Federal de Estados Unidos, tal y cual aparece en los convenios. O sea, estás diciendo, Mauricio Montijo, que todos los secretarios de Relaciones Exteriores y todos los presidentes de 1992 a la fecha saben de este tema. Todos los secretarios de Relaciones Exteriores, excepto el actual, porque yo ya aparecí en el escenario. Entonces, al tomar yo el control de la información, a mí me toca, por ley, ser el que informe. O sea, ¿Marcelo Ebrard no sabe? Sabe lo que yo le he informado. Pero a él ya se le cortó el acceso a la información directa de la Reserva Federal. ¿Por qué? Porque aparecí yo, el encargado de la liquidación. Pero todo el proceso, cuando en la última etapa, en el último tercio, en los últimos 33 años, el secretario de Relaciones Exteriores y el presidente de la República se le pasó un informe del acumulado. ¿Y a qué te refieres que se iba a ir a fondo perdido y los mexicanos lo salvamos? Si no hubiéramos hecho ese enlace con el Banco Mundial a través de los héroes desconocidos, los 347 presidentes municipales y 275 compañeros que creyeron en mí y los convencieron, el fondo al no ser reclamado como cualquier herencia, se va al fondo perdido, porque no hay rebota al Fondo Monetario Internacional por unos años, luego se va creo que a resguardo del Banco Lambrusco, algo es un banco en Italia, que es el que rescata las herencias no reclamadas de los pueblos originarios. Pero en México el pueblo originario es el total de la nación. ¿Cuánto tiempo te llevó convencer
a todos estos representantes municipales que esto existía, que era cierto, que estaba en el Banco Mundial, está resguardado por Bank of America, está en el Banco de Londres y que sí existe. Existe, punto. Nos llevó desde el 2000, si no me falla la memoria, del 2016 completo y todos los 10 meses hasta el 17 de octubre del 2017, lograr complementar, en base a la población de esos municipios, superar el 10% de la población para que tuviera el alcance normativo de ser reclamado cuando menos por el 10%, que es el mínimo con que se tiene una administración. En pocas palabras, logramos con estos compañeros afiliar y enrolar en el fondo y actualizarlo más de la gente que votó por el actual presidente. Y nosotros no andamos en campaña política, andamos concientizando. Casa por casa. Casi casa por casa, o sea, por presidencia por presidencia. Para decir, existe Pues este aquí dinero está, de todos aquí están las nosotros. pruebas. ¿Qué le dirías a través del micrófono de ¿Qué tal, Fernanda?, al presidente Andrés Manuel López Obrador? Que hay muchas de sus ideales en que hacemos empatía, pero que tiene algunos asesores ahí que les queda grande este paquete. A lo mejor los preparó para un asunto nacional, pero estamos en un asunto internacional del cual somos pioneros y somos prototipo. Y ahorita la responsabilidad es directa de él, porque el secretario de Hacienda con el que mandaba a atenderlo le quedó grande el asunto y no lo supo atender, le dio carpetazo sin leerlo. Sin leerlo. El señor se levantó, nos dejó sentados en el escritorio y se largó de su oficina y no volvió, nos dejó sentados en su oficina. ¿Ursúa? Ursúa. ¿Hace cuánto fue eso? Cuando estaban exactamente en la etapa de transición. La transición. Y yo fui a llevar la información, señor, le traigo ¿Y no esto. te has presentado ahora con el de Hacienda, la de Hacienda? ¿No te has presentado con Marcelo Ebrard? ¿No te has presentado con Andrés Manuel López Obrador? Marcelo Ebrard hemos tenido 2 reuniones. Desafortunadamente, pues su personalidad y su es autoridad en el extranjero. Pero donde tiene que emanar la responsabilidad es localmente para ser ejecutada en el extranjero. ¿Y eso es del presidente a? Del presidente al secretario de Hacienda que le jale las orejas al nuevo que no ha tenido conocimiento formal por esto, ¿verdad? Hay que ser prácticos y ser objetivos. La administración que se fue les dejó un expediente viciado, distorsionado, si es que les dejó expediente. No les dejó nada. O no les dejó nada. Yo te digo, no les dejó computadoras, no les dejó passwords, Menos, contraseñas, no les dejó teléfonos, no les dejó cafetera, no les dejó ni madre. Se llevaron todo. No solo de Los Pinos, de todas las dependencias. Pues tenemos. Bueno, sin pagar. Hoy es la hora que entre todas las dependencias deben más de 9,000 millones de pesos. Aquí tienen para pagar. Aquí tienen para pagar si elimina esa paja y esa cortina. Ahora, no de vaya humo. a ser que lo regale el presidente, ¿no? Como si fuera de él. Él puede regalar su parte. Esa es la parte equitativa. Sí, pero no vaya a decir, mira, No, pues, vota por mí y aquí están tus 82,000 pesos. Qué bueno que mencionas eso. Esto no Tengo trae, 10 segundos para no trae un condicionamiento político, ni con partidos, ni personal. O sea, Esto nos es toca, imparcial. punto. Nos toca y punto, y es imparcial, no va condicionado. Y es gratuito. Quisiera una pequeña pausita para esto. Ha habido 3 muchos segundos. coyotes que han ido a cobrar a presidentes municipales y empresas en nombre del fondo. Son coyotes, son truanes, son delincuentes.